misericordia. Te rogamos, Padre, que nos des continuamente libertad para votar, para libertad de culto, y que todo acto legislativo que intente reprimir esa libertad, Señor, no lo permites. Ponemos todo en tus manos, por los hermanos que están en este momento involucrados, por compromisos, en casillas, que los bendigas, los guardes también. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos 4 hermanos que, si entiendo bien, al hermano Gerardo está involucrado, pero que tiene no sé cuántas casillas a su cargo. Y Dacia, Jenny y la hermana Rosy. No están aquí porque están, por eso Evidilio, que también está involucrado en todo esto. ¿Okay? Tomemos todo esto en cuenta. Bien. ¿Sí? Pedimos por todo, pero yo en lo personal pido por mi pueblo, que desde la madrugada empezaron ya los enfrentamientos y mis hermanos están, bueno, mi familia, todos ellos están involucrados en casillas, pero que sí empezaron las agresiones de un partido a otro y a otro. ¿Cuál es su pueblo, hermano? Antes de Cavada, Veracruz. Cavada, Veracruz. Okay. Tengamos esto en cuenta, que Dios, 4:30 de la mañana recibí ya los mensajes. que Dios tome control de Cavada. Ok, también hoy nos está visitando una pareja. Bueno, a Mari ya le conocemos porque ha venido antes. Tiene tiempo que conocemos a Mari, pero está hoy con su esposo, Christopher. Hemos orado por Christopher, si recuerdan, en nuestra cadena de oración hay una petición. Christopher fue a una cirugía hace ¿cuántos meses? Hace 2 meses de columna por un problema de un tumor, entiendo. Y esto, bueno, el remover y todo esto ha provocado un problema y una dificultad psicomotora, y ahorita él no puede caminar libremente, está en un proceso de rehabilitación. Ahí va. Yo lo fui a ver, le fui a visitar, pues, no sé, unos 15 días después de la cirugía, y he estado enterado, le he hablado a Mari, ya tengo el teléfono, me lo había dado él y no lo encontré, me lo volvió a dar, para ver cómo va evolucionando. Pero Christopher, hemos orado aquí en la iglesia por ti, por ustedes, y creemos que Dios conoce cada parte de tus células porque Él las creó. Desde el vientre de tu madre Él fue dirigiendo tu formación, cada célula, y Él sabe todo lo que hay que hacer y puede hacer. Y oramos porque Dios haga en ti esa obra de poder, ese milagro, y que Él te permita caminar. Qué bueno que hoy vienes, que tienes eso en tu corazón. No tengo ninguna duda que Dios va a fortalecerte por el hecho de estar aquí, reunido, de adorar al Señor, escuchar su palabra. Y quisiéramos orar por ti ahorita. Si nos permites, voy a pedir que sean algunos varones se acerquen con él y algunas hermanas con Mari. Su hijo, su niño se llama Isaac, el hijo de la promesa. Y vamos a orar por ellos, por favor. Acérquense unas hermanas con Mari y su hijo Isaac, y algunos varones acérquense ahí con Christopher para orar, en particular que el Señor restaure todo el sistema motor de Christopher. Y a Mari también, que les bendiga, que Él bendiga en sus negocios. Tienen algunas empresas, ellos trabajan,
Que Dios bendiga, que Dios prospere todo esto, que todo siga adelante. Amén. Cierren sus ojos y les voy a pedir que comiencen a orar audiblemente y nosotros nos vamos a unir. Señor, está en tus manos la vida de Christopher, de Mari, de Isaac. Oramos, Señor, para que tú permitas a Christopher la rehabilitación total de sus movimientos, de que él pueda caminar, Señor. Que utilices todos los recursos que se están utilizando para ello. Pero confiamos especialmente y sobre todo en ti. En tu poder, en tu misericordia, en tu gracia, Señor. Oramos para que tú, Señor, le concedas pronto la autonomía en sus piernas, la fortaleza para poder caminar, Señor. Bendice a Mari, en tanto lo cuida en estas circunstancias, y bendice el trabajo que tienen los dos, que tú lo guardes y lo prosperes también. Bendice a Isaac, tu hijo, Señor, guárdalo y hazle crecer en gracia y en conocimiento de ti también, en tu palabra, en su cuerpo, en su físico, en sus emociones y en su espíritu. Les ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, vamos al tema de este culto, y se titula Decadencia Espiritual. Y hay una pregunta con la que arrancamos. ¿Estamos viviendo tiempos en que es necesario cambiar de instituciones o cambiar de actores? Cambiar de instituciones, pues son partidos, sistemas de gobierno, y esto atañe con la iglesia también. Cambiar de instituciones o cambiar de actores. Y nuestra base es 1 Samuel 2, 11 al 36. Y todo esto, hermanos, son reflexiones
en torno a la renovación institucional y espiritual de Israel en tiempos del profeta Samuel y el contexto electoral que estamos viviendo actualmente. ¿Qué relación hay? ¿Qué aplicación podemos aprender en todo esto? ¿Ok? Veamos 1 Samuel 2, del 11 al 36. Capítulo 2, versículo 11 al 36. Ahí. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo en Israel, eran hombres impíos. Qué tremendo. Un siervo de Dios, pero sus hijos eran impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Tremendo. Él, un siervo de Dios, pero sus hijos no conocían al Dios a quien su padre servía. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio o ofrenda, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, la carne del sacrificio. Ofrecían el sacrificio delante del Señor, tenían oportunidad de que ese animal del sacrificio lo quemaban, y ese olor de la grasa era parte de la ofrenda, subía, etcétera. Pero los sacerdotes tomaban parte de ese alimento y tenían oportunidad de acercarse al lugar donde se estaba quemando las partes del animal, y utilizaban un garfio y simplemente metían el garfio y sacaban, y esa parte es lo que comía el sacerdote y su familia. Lo metía, y bueno, dice en el perol, quiero entender que se estaba friendo. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, y esto fue establecido por Dios, como lo vamos a ver, ustedes lo pueden leer en el libro de Levíticos y Deuteronomio. Todo eso está indicado de cómo Dios instruyó al pueblo y de qué manera los levitas, que eran los sacerdotes, vivían ellos. Asimismo, antes de quemar, asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, quienes estaban involucrados en el trato hacia el pueblo de Israel con sus ofrendas. Eran los hijos de Elí. O sea, dame esto. No, porque la costó. No, dámelo, porque si no yo te lo voy a agarrar de todas formas. Era muy grande el pecado, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Esto sucedió cuando ya Samuel, siendo un niño, recuerden la historia, Ana era estéril, la madre de Samuel, y Ana rogaba a Dios por un hijo, y Ana iba a orar todos los días al templo. Y el mismo sacerdote, Elí, el padre de estos jóvenes abusivos, fue quien, creyendo que estaba Ana, la mujer, tomada, le dijo: vienes todas las mañanas tomada, ya digiere tu vino. Y entonces ella le contó lo que estaba pasando, y el sacerdote Elí le dijo: Señor te conceda lo que le has pedido. Y nació Samuel.
Pero Ana había ofrecido a su hijo Samuel, si Dios le concedía un hijo, Ana le dijo, Señor, yo te lo entrego a ti, que te sirva a ti, solo dame un hijo. Y Ana cumplió su palabra. Y Ana, cuando el niño tenía los 12 años de edad, conforme a la ley también, que eran destetados los niños judíos, fue llevado delante del sacerdote Elí y le dijo, aquí está, tómalo tú. Normalmente la costumbre era que los hijos eran entregados al padre. La madre entregaba a los hijos mediante una ceremonia conocida como la ceremonia del Bar Mitzvah. Eran entregados al padre, el padre lo tomaba y palabras más, palabras menos, la madre decía en medio de la ceremonia, aquí está tu hijo, yo ya lo crié, ya lo amamanté, ahora tú hazlo hombre. Y recordamos aquí algo que siempre hemos insistido, el niño se hace hombre con papá. Las mamás no pueden hacer hombres a sus hijos. Los hijos necesitan continuamente del contacto emocional y físico con el padre. Entonces, Ana fue y entrega a Elí, el sacerdote, a su hijo. Mientras los hijos de Elí, el sacerdote, andaban haciendo todas estas cosas, el niño Samuel crecía ministrando en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, es decir, como un pequeño sacerdote. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, como todo el pueblo. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Es decir, Ana entregó ese hijo y el sacerdote los bendijo y les dijo, pues tengan más hijos. Porque el único que es primogénito lo habían entregado al Señor. Y quien le estaba criando a Samuel no era el propio padre, sino era el sacerdote. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran unas fichitas estos muchachos. Y les dijo, ¿por qué hacen esas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y parece ser que aquí estaba parte del problema. El problema de los hijos de Elí con todo lo que hacían y que hacían pecar al pueblo de Dios tenía que ver con la blandura, la tibieza, la debilidad de Elí. No, hijos, así no se hace. No ven que están haciendo pecar a todo el pueblo. Y miren todo lo que estaban haciendo. Era para que los hubiera agarrado, los hubiera desterrado. ¿Saben qué? De aquí ya no entran. Pero no tuvo fuerza. Elí no tuvo fuerza. No tuvo autoridad. ¿Mande? Sí, no era amor. Esto sucede mucho hoy en día cuando las madres sobreprotegen a los hijos al grado de que el padre no puede hacer nada porque, cuidado, porque la mamá se levanta sobre el papá. ¿Qué le vas? ¿Por qué? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Y saben qué? ¿Cuál es el problema? Que el papá diga, ay, perdóname. Y Elí, no, muchachos, no, hijos, no hagan esto no está bien. Oigan, miren todas las cosas que estaban haciendo, eran delitos serios, graves. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los hijos, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Lección. Cuando vemos a una persona terca en sus caminos, no entiende y sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿qué pasa? Y se ora y todo, ¿qué pasa? Parece que Dios mismo cierra su corazón, porque Dios mismo ha tomado una determinación. Y esto es grave. No, esto es grave.
Cuando Dios determina rechazar a alguien, y no, ese alguien no lo sabe, como Sansón, ¿recuerda? Mas Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Y él seguía creyendo que era el escogido del Señor, pero Sansón no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. Y muchos de nosotros podríamos pensar que Dios siempre está con nosotros, que Él nos va a apoyar, que Él nos bendice, que es la misericordia de Él, y no nos damos cuenta que llega un momento en que Dios dice, punto. Y ese punto había llegado con los hijos de Samuel, perdón, de Elí, el sacerdote. Había llegado ese punto. Ellos no oyeron la voz de su padre, no oían ya las amonestaciones, porque Dios había decidido, qué tremendo. O sea, no me sirves más en este planeta, dice Dios. Te di la vida, te permití una familia. En el caso de ellos, un sacerdote, privilegio. Y aún así no entiendes. Te he dado a conocer mi palabra. He tenido misericordia de ti todo el tiempo y sigues sin entender. Entonces Dios dice, punto. No quiero hacer más contigo. Lo que tengo de planes lo voy a hacer con otras personas, contigo ya no. Solo por la testarudez, por la necedad y la rebeldía de estos dos varones, y parte la responsabilidad del padre. ¿Ok? 26. Y el joven Samuel, se dan cuenta de las comparaciones, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios estaba dando gracia a uno, quitándole gracia a otros. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, la ropa sacerdotal. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado, mancillado, manchado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Hermanos, las ofrendas que nosotros traemos al Señor, no solo monetarias, cuando es el momento de las ofrendas, nuestra vida, nuestra consagración, nuestro servicio, etcétera, etcétera, es de Dios, le pertenece a Dios. No nos queda a nosotros juzgar ni criticar a nadie, porque ofrece o porque da las cosas de tal o cual forma. Qué rápidos somos para juzgar, criticar duramente a los que no hacen las cosas como yo creo que deben ser. Si no es nuestro problema, es de Dios. ¿Por qué habéis manchado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y hoy hablábamos en la escuela dominical del pastor que se cuida a sí mismo y que no cuida de las ovejas. Esto es lo que estaba pasando. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán
tenidos en poco. ¿Hasta qué versículo era? Hasta el 30. No. ¿Hasta el 36? Pero en el pasaje de arriba decía 36. Ok. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Es decir, todos van a morir jóvenes. Qué tremendo. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, reproductiva. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El futuro del linaje de Elí, el sacerdote, era muy, muy triste. ¿Por qué? ¿Qué culpa tuvo él? Claro que la tuvo. Somos responsables, hermanos, de lo que permitimos hacer a nuestros hijos y lo que no permitimos. Somos responsables de solapar a nuestros hijos, de no querer tocarlos, de no ponerlos en su lugar. Bueno, eso cuando son niños, ¿no? La respuesta es diferente, pero también cuando son grandes. Que reaccionen diferente es otra cosa, pero me vas a oír. Te guste o no te guste, me vas a oír. Pues no te voy a oír, no te voy a dar oportunidad, pues te mando una carta. A ver cómo. Pero un WhatsApp, sí. Me vas a oír. Y Elí no hizo nada de eso. Honró más a sus hijos que a Dios, o les tenía temor a sus hijos. No podemos permitir que los hijos nos levanten la voz. No debemos ni podemos permitir que hagan berrinches delante de nosotros. No podemos permitir que hagan lo que quieran como si nada. Que lleguen a la hora que quieran. Que teniendo edad para producir no produzcan. Que sigan siendo mantenidos, etcétera, etcétera. No debemos, no podemos, porque vemos que Dios no solamente tiene acciones para esos hijos, sino que también nos hace responsables a nosotros los padres. ¿Ok? Vayamos entonces. El joven Samuel representa la nueva era y la vida nueva hacia la que debía orientar Israel su atención. Para Dios, según esta historia que acabamos de leer, había una crisis institucional. El pueblo entero tenía en poco las ofrendas, la vida cultual, el templo, el sacerdocio, la tenían poco. Por la irresponsabilidad, por la carnalidad, por la debilidad del sacerdote y el desenfreno de los hijos. Samuel, quien creció en el templo bajo la tutoría del sacerdote Elí, crecía y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Ya lo leímos, ¿verdad? El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres.
En contraste, dice el texto que los hijos del sacerdote Elí se comportaban con excesos pecaminosos, usando los espacios de la institución del templo para su conducta pecaminosa. Elí era un buen hombre, pero nada podía hacer para que la imagen espiritual de la institución del templo, el sacerdocio santo y lo que éste debía significar para el pueblo, recuperara su sentido original. En este contexto, los hijos de Elí representan la decadencia de la vida espiritual de toda la nación de Israel. Y su padre no hizo nada desde el principio para corregirlos. ¿Cuál era el triple pecado de los hijos de Elí? 3. Habían agraviado 3 instituciones fundamentales para la identidad de una nación como era la de Israel: el templo, el culto y el sacerdocio. En ese tiempo, Israel, y en cierta forma hasta la fecha, no con el gobierno actual de Israel, y no solo el actual, sino los anteriores también, pero Israel no puede ser entendido su identidad si no hay templo. La identidad de Israel era el templo, su culto. La tarea de los sacerdotes ahí era sostener el culto, que eran los sacrificios y las fiestas de Israel, todo esto, la Pascua, etcétera, etcétera. Y el sacerdocio era fundamental. Y los hijos de Elí habían agraviado estas 3 instituciones, las habían pisoteado. La integridad de la institución religiosa de Israel estaba dañada, pero no solo eso, sino también la vida política y la vida social de la nación. ¿Por qué causa? Por la vida de integridad espiritual y moral de lo que estaba pasando en el sacerdocio, en el templo y en el culto. Y toda la nación políticamente se veía dañada. Y lo vamos a ver más adelante. Quienes han leído los pasajes, vemos todo lo que pasó después de esto. Aun cuando nació Samuel y Samuel encabezó un tiempo de gobierno diferente para Israel, aún la nación entera no quiso a Samuel y quiso un rey. Entonces, cuando una sociedad pierde su calidad moral, significa que la institución religiosa que guía dicha sociedad ha perdido su calidad espiritual. Lo repito. Cuando una sociedad pierde su calidad moral, significa que la institución religiosa que guía dicha sociedad ha perdido su calidad espiritual. Todos saben bien que los historiadores han llegado a la conclusión que, por ejemplo, el Imperio Romano cayó no por la fuerza de otras naciones más poderosas, sino por la vida moral de del propio Imperio Romano. Los emperadores romanos eran una depravación. Su sistema político se había corrompido. Lo demás era consecuencia inmediata. Entonces, ¿qué pasa cuando la institución religiosa de una nación pierde su calidad moral? Preguntamos, ¿cuál ha sido aquí en México la institución religiosa que se supone guía moralmente a esta nación? La Iglesia Católica. Pero sabemos del problema que la Iglesia Católica ha traído siempre, desde los papas en Europa, desde siglos atrás, y actualmente la corrupción dentro de la misma Iglesia, ¿cómo puede determinar o guiar a una nación en su vida moral? ¿Y cuál es la diferencia con nosotros? La misma. Si nosotros como iglesia, como cristianos, no somos una iglesia que marca una diferencia, si no somos luz en la oscuridad, si no somos guía, ¿de qué manera nuestra nación va a cambiar?
Las crisis políticas que tenemos, las crisis económicas que viven con los gobiernos que hemos tenido, no importa de qué partido, no son más que el resultado de crisis morales que se viven en lo profundo, a todos los niveles. Ahora sí vamos a votar por porque esta es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No existe ninguna diferencia. No hay ningún partido que vaya a hacer la diferencia, hermanos. Por una sencilla razón, porque ni un partido político, ni un gobierno de los que han gobernado México a lo largo de un siglo ha buscado darle la gloria a Dios. Ni uno. Todos han buscado su propia gloria. ¿Saben cuál es la única institución que ha sido llamada a darle la gloria a Dios? La iglesia. Y la pregunta es, ¿y se la hemos dado? Si nosotros como iglesia no lo hacemos tampoco, y nuestra vida individual, familiar y como iglesia es una vida corrupta, inmoral, etcétera, 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 ¿qué podemos esperar? ¿Podemos ser guía? Por algo, la palabra del Señor dice, si se humillare mi pueblo, ¿y qué más? Sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Y orare, ¿y qué más? Y se convirtiere, ¿quién se convirtiere de qué? De sus malos caminos, ¿quién? El pueblo mismo. Entonces yo iré desde los cielos, abriré los cielos y derramaré bendición. ¿Qué pasa entonces cuando hay crisis política, económica? Cuando otras naciones vienen y se imponen sobre nuestro país o sobre cualquier otro gobierno en el mundo. Juicios de Dios. Solo son juicios de Dios. ¿Acaso Dios no mismo, el mismo Dios no utilizó imperios para traer juicios sobre su nación, sobre su pueblo Israel? ¿Qué fue Nabucodonosor? Tras muchas advertencias que Dios le hizo a través de los profetas, no entendió el pueblo de Israel, permite que se levante un Nabucodonosor y arrasa Jerusalén y arrasa el templo. Y Nabucodonosor decía que su gloria lo había permitido, que él lo había hecho, su poder, etcétera. Y Dios, no me acuerdo cuál es el profeta, creo que es Ezequías, que dice el profeta, dice Dios a través del profeta, y él se enaltecerá como laurel verde, y yo le permitiré al principio, pero después yo lo juzgaré a él, a Nabucodonosor, al rey. Lo humillaría, pero primeramente utilizaría a un impío para traer juicio sobre su propia nación. ¿Por qué no aprendemos de la Biblia esto? Esto es como Dios obra, como Dios actúa. Veamos lo que Dios está haciendo con Elí, con sus hijos, y en cierta manera con el sacerdocio. ¿Y qué hizo después de esto? Al mismo tiempo que estaba entrando en juicio, Elí, y que lo cortó de raíz, estaba levantando a un personaje diferente, que habría de cambiar toda la situación. Y este fue Samuel. Bien. Cuando una sociedad pierde entonces su calidad moral, significa que la institución religiosa que guía dicha sociedad ha perdido su calidad espiritual. Significa que sus ministros no influyen, que su culto no manifiesta la vida del Espíritu de Dios y por tanto es una sociedad que ve sus valores éticos en proceso gradual de destrucción. En Israel, en tiempos de Elí, una institución religiosa basada en el templo, en el culto y alrededor de la ley de Dios, se hallaba en franca decadencia. Era tiempo de cortar ese proceso degradante para dar paso a nuevos actores que estuvieran a tono con los propósitos de Dios. ¿Cómo saber si un hombre es temeroso de Dios? Alguien que aspira a un gobierno, a ser gobernante y es temeroso de Dios. No lo podemos saber a ciencia cierta.
Pero debemos orar por nuestros gobernantes y orar porque Dios levante hombres y mujeres temerosos de Él, que estén cerca de los gobernantes. El que un hombre o un candidato permita que oremos por él, no lo hace una garantía. No lo hace. Ningún personaje de la política actual. Luego enseguida salen que es cristiano, es... ¿Cómo va a ser? Hay que esperar, hay que ver. Y en su tiempo todo sale, ¿no? Entonces, hermanos, cambiar actores o cambiar de instituciones. Ahora, que sea el PRI, que sea el PAN, que sea Morena, que sea lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Buscan su gloria, poder. Ya las cosas están hoy en día que ya no importa de qué partido se hacen alianzas, no importa de la ideología que sea, lo que menos importa es la ideología que distinguía cada partido, se supone. ¿Saben por qué? Porque lo que quieren es poder. Estar en el poder. Y Samuel sigue creciendo en la presencia del Señor y su vida y ministerio fue clave en el desarrollo de la historia espiritual y política de la nación. Sin embargo, veremos que en la vejez de Samuel, los hijos tampoco fueron de gran testimonio para las generaciones futuras. No nos metemos ahí, pero ahí lo tienen ustedes en 1 Samuel 8, versículos del 1 al 12 y luego el 25. Entonces cabe preguntarse, cuando comienzan a haber rasgos de decadencia en la vida de un pueblo, sea una congregación, o sea o una nación, ¿qué hay que cambiar? ¿Las instituciones y sus estructuras o los actores que las dirigen? La tendencia es buscar cambiar las instituciones y sus estructuras. A esto nosotros le llamamos renovar los propósitos y garantizar los cambios que las sociedades humanas requieren. Pero Dios no parece que está interesado en este tipo de cambios. Lo que vemos en el caso de la decadencia de la vida espiritual de Israel en tiempos del sacerdote Elí y Samuel es que Dios decide cambiar a la persona, porque sabe que los odres viejos no soportan el vino nuevo. Elí recibe un anuncio desalentador. Es informado que sería apartado del ministerio por no haber sabido mantener en disciplina a sus hijos. Los hijos morirían en medio de sus excesos sin haber tomado en cuenta a su padre en relación al arca del pacto. De esta manera se vislumbra un nuevo amanecer en la historia de la nación de Israel. El reino de David, signo del reino eterno de Dios, levantaría a través del Mesías, nace justamente de las raíces sacerdotales y políticas y proféticas de Samuel, ¿saben? Sin Samuel, surgiendo de esta crisis política, nacional y religiosa y espiritual, no entenderíamos cómo pudo haber surgido el reino de David. Y el reino de Jesucristo que vino a establecer, que es el reino de Dios, utiliza el modelo y el prototipo del reino de David, que es conocida históricamente como la Edad de Oro de Israel. No seamos hallados como Elí, que perdió del sacerdocio por no tener carácter para enfrentar a sus hijos, o como los mismos hijos que vivían sin temor de Dios, usando la obra del Señor para su propio beneficio. Mientras nosotros tratemos de renovar las estructuras de la iglesia creyendo que esa es la solución a una visible decadencia, en lugar de revisar nuestras actitudes y pedir a Dios que examine nuestro corazón, Dios siempre tiene listas personas como Samuel, dispuestas a traer una nueva visión y cambios que su obra necesita. Porque las instituciones cambian desde el liderazgo de un corazón nuevo y dispuesto que, como Samuel decía desde su niñez, habla que tu siervo escucha. Y que lo más interesante es que Samuel lo decía de niño, pero ¿quién fue el que le aconsejó a Samuel que dijera esto? El mismo sacerdote que no supo guiar a sus hijos.
Qué contrastes, ¿no? La iglesia cristiana contemporánea tiene el desafío de procurar renovar su vida institucional, desde los líderes que la encabezan. No debemos esperar cambios en nuestra nación si estos no surgen desde la renovación moral y espiritual de quienes hemos sido llamados a hacer luz en las tinieblas, desde quienes representamos a Jesucristo por ser su sacerdocio real. Hermanos, ¿queremos cambios políticos en México? ¿Queremos de verdad una nación que prospere? Depende de nosotros. Ya tanto, sí. Históricamente sí. La iglesia de Jesucristo está llamada a ser protagonista principal de la historia de los pueblos. ¿Saben lo que hace la oración de una iglesia? Una iglesia de rodillas no solamente levanta enfermos, no solamente cambia situaciones difíciles, sino cambia estructuras morales, estructuras políticas, estructuras sociales. ¿Saben ustedes que el viejo comunismo de Rusia, allá del Kremlin y en tiempos de Gorbachov y todo esto, ¿saben ustedes que había muchos cristianos que visitaban Rusia en plan de turistas? Y debajo de la Plaza Roja del Kremlin, la Plaza Roja, una extensión así como el Zócalo, pero creo que es muchísimo más grande, pues abajo hay subterráneos, hay vida. Muchos cristianos viajaban y entraban a esos subterráneos para visitar, etcétera, pero era realmente para orar. Y saben ustedes que una de las características principales de la sociedad comunista o de los gobiernos comunistas, que es diferente al gobierno socialista, comunismo y socialismo no es lo mismo. No entremos en este tema, pero es totalmente diferente. El gobierno comunista es que se convierte en una cortina de hierro y reprime la libertad para predicar el evangelio. La China de Mao, en la China actual, todavía en la China actual, es una potencia, pero está prohibido el evangelio. Los cristianos de China no pueden tener Biblias. Es más fácil para ellos aprender de memoria la Biblia si la llegan a tener, porque no se les va a olvidar aunque ya no la tengan. Pero ¿saben qué cambió todo esto en la Rusia comunista? La oración. La oración de mucho pueblo de Dios. Y cayó el régimen. Y los pueblos, recuerden que antes era la Unión de Repúblicas Soviéticas, varios países que ahora son, que Letonia, que esto, que todos estos países que son ahora autónomos y solamente quedó Rusia. Rusia era parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Ahora hay libertad en muchos de estos lugares para ir y predicar el evangelio, en mayor o menor medida, pero la hay. Porque el plan de Dios es que el mundo no se pierda. Él no quiere venir hasta que el evangelio sea predicado en todos lados. Entonces, hermanos, depende de nosotros como iglesia la historia de nuestra nación. Nosotros estamos haciendo la historia de nuestra nación, con nuestro testimonio, con nuestra fidelidad. Una congregación tan pequeña como nosotros, fieles cada domingo, cada miércoles en la oración, y fieles en la oración, hace la diferencia en la historia de un pueblo. Por eso no minimicemos nada. No minimicemos nada. Las reuniones de oración de los miércoles, pues comenzamos creo que con 10, 12. Es los que venían muy al principio. Ahorita somos 21, 22, 25 hemos ido. Gracias a Dios. Y tratamos de orar.
Anoche tuvimos la velada de oración que tenemos cada mes, 8 personas. La última vez eran 18 personas o algo así. Por X razones esta vez no hubo los demás, pero estuvimos los que estuvimos y estuvimos orando. La cadena de oración de cada semana. Hermanos, el énfasis que tengamos en la vida de oración es lo mejor que podemos hacer como iglesia. Porque todo lo que se logre como iglesia no lo logramos nosotros. Es el Señor quien edifica su iglesia. Entonces, hermanos, queremos que la nación cambie de verdad. No confiemos tanto en la jornada electoral. Oramos porque haya paz y estabilidad. No confiemos tanto en los objetivos y en los propósitos que se están trazando. Confiemos en el Señor. Pidámosle al Señor un país diferente, una ciudad diferente. Pidámosle al Señor que Él levante gobernadores diferentes. Y si ya están los que están o los que vayan a quedar, oremos para que Dios ponga cerca de ellos hombres y mujeres temerosos de Dios que les digan, no hagas esto, no hagas aquello, ten cuidado. Eso de traer allá en la Ciudad de México, que por esa idolatría al pueblo y permitir que haya hechicerías y limpias públicas en el Zócalo y todo eso, pues suena muy democrático y muy populachero, pero aguas, son puertas abiertas. Hay entidades espirituales malignas que han gobernado esta nación desde muchos siglos atrás. Y si nuestros gobernantes les siguen abriendo las puertas, cuando ese señor Fidel Herrera, yo no sé el otro Duarte, pero a mí me consta, el señor Fidel Herrera, ahí, que él era santero, ahí en el Palacio de Gobierno, entraban y salían como Juan por su casa, chamanes, y ofrecían sus servicios. Alfonso Arnaiz, él era subsecretario de Desarrollo Social, yo lo fui a ver ahí varias veces. Y en una de ellas me tocó ver un señor que entró y quién sabe qué dijo, y él mismo me dijo, es un chamán, aquí Fidel les da permiso que entren todos. Y muchos aceptaban. Bueno, sí, bueno, no, nunca entré a su despacho, pero me tocó entrar al despacho de su hermano, se llamaba Moisés Herrera, y estaba a unas cuadras de ahí del Palacio de Gobierno, ahí sí me tocó entrar. Y tenían veladoras y tenían muchas cosas de estas. Entonces debemos cuidar lo que estamos promoviendo. Necesitamos orar porque el cambio de nuestra nación sea real, pero a partir de nuestro testimonio y de nuestra vida personal. Amén. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, cambio de instituciones o cambio de relevos. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que gobiernen. Y esos son los que nosotros oramos y pedimos al Señor. Y si no se levantan, debemos estar listos para la opresión, la represión o la persecución que vaya a venir. Porque por nuestro desinterés de la política, por creer que no, eso no nos toca a nosotros, no oramos por lo que debemos orar y entonces van a venir consecuencias. Que de todas maneras la Biblia advierte que en los últimos tiempos vendrán. Amén. ¿Elí fue el que murió desnucado cuando murió sus hijos? ¿Quién? ¿Elí? Sí, Elí murió desnucado. Y estaban los hijos, habían llevado el arca del pacto. Habían llevado el arca sin autorización, creyendo que al estar peleando, si llevaban el arca iban a prevalecer como nación sobre el enemigo, pero nunca hubo autorización de esto. Y además de esto, manipulaban el arca, algo que no era
permitido, y solamente le dieron la noticia a Elí, el sacerdote, que estaba sentado, recargado así en una pared, y le fueron y le dijeron: tus hijos murieron los dos. Y la impresión fue tal que se fue hacia atrás y se golpeó la cabeza y murió. El mismo día que murieron sus hijos, él muere también. Y se cumple la escritura de lo que Dios le advirtió. ¿Está claro el mensaje? No entendí qué me decían, pero me decían que... Sí. Bueno, es que me oyó no sé quién. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Cómo es necesario, humildemente hablando, es meternos cada día, nosotros que, bueno, como dijo usted, ¿no? Aquí, oración, no tan solo en la iglesia, sino en nuestros lugares, y clamar, ¿no? Clamar es parte de algo que viene, como es todo lo que hacen ocultos, se verá en la gente que está rodeada. Y eso que el Señor acaba de hablar de usted, hermano, que la verdad es totalmente, dice que nosotros somos la sal de la tierra. Por ende, tenemos que poner el ejemplo, ¿no? Queremos que este mundo se transforme en cierta manera, ¿no? Que ya está predestinado al final. Pero pues tenemos que poner de nuestra parte, porque Dios nos ha enviado. Porque nosotros somos predestinados, somos ya apartados desde antes de venir a este mundo. Entonces lo que tenemos que hacer cada día es poner nuestra vida en posición a Dios en todo momento y en todo tiempo. Estando en el taxi, yo platico con la gente, ¿no? Y lo mismo que usted me acaba de decir, yo me lo mostraba. Y la gente decía: no, sí, ¿cómo eso, desgraciado? Pues sí, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros no empezamos por nosotros mismos, ¿cómo queremos que la gente cambie? Entonces, Dios pone en nuestros corazones siempre el hablar. Sí. Bien. Vamos a concluir entonces con una oración. Que Dios nos guíe, nos ayude a entender y a hacer cambios que tenemos que hacer. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de esta historia de tu siervo Elí, por su complicidad con sus hijos, su debilidad de carácter y por la maldad de sus propios hijos. Hiciste cambios para que una nación continuara adelante con tus planes y propósitos. Reconocemos, Señor, que nuestra vida, testimonio, nuestra vida moral, influye totalmente en toda nuestra nación, en todo nuestro entorno. Y no podemos responsabilizar a los que tienen autoridad política, a los jueces y magistrados solamente de lo que pasa en nuestra nación o nuestra ciudad, sino que nosotros somos parte, para bien, para bendecir, o lo contrario, Señor. Perdónanos por esto. Y te rogamos que nos ayudes y nos guíes a tener claridad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para mantenernos firmes, para ser íntegros, para honrarte, para adorarte en todo. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien.